crystal gems. I think it's this one. Whoa! You mean the biggest one? See you later. After you, sir. Took me back in time, didn't you? Can't you see it in my eyes? The handsome one! I'm more productive without you. Steven! My name's Steven. Stop right there! Can't play Beach-a-Palooza with smile. I accidentally created an alternate timeline. Hello. Hello, damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades. Bienvenidos a Caricanálisis, el programa donde aprenderás a analizar caricaturizadamente. Soy el hacedor de las llaves. Soy Charles. Este es el episodio número 22 de la temporada 1. Steven and the Stevens. Steven y los Stevens. ¿Qué piensas de este episodio? En este episodio aprenderemos muchas cosas. Egomanía es el tema central. Y la lección secundaria es que la competición gasta muchos recursos. Pero el tema central es que si tienes ego, esa es como una manera falsa de integración. Entonces tienes que matar a tu ego. Y en vez de eso, integrarte a ti mismo con todas las demás gemas y estar en colaboración, todas tus partes diferentes, en vez de estar en pelea. Y después haces una canción y todo funciona muy bien y ya se acaba el episodio. Ok. Entonces, bueno, lo único que se me ocurrió es eso de integrar partes, que es algo de lo que hemos hablado. Pero entonces, ¿qué es lo otro? Como... ¿Qué fue lo que dijiste? Hay una Ego lección, y... hay una lección secundaria pequeñita por ahí que es que cuando compites, digamos que si te peleas con alguien, uno de los dos tiene que ganar, ¿no? Y piensas, bueno, pues lo bueno es ganar, lo que quiero es ganar, el fin que quiero conseguir es ganar la batalla. Entonces, hay un contendiente que está peleando en contra de ti. Se enfrentan ambos, se pelean, y entonces digamos que él se muere 100% y tú te mueres 99% y ganas. Y entonces dices, gané, pero en realidad no solamente desperdiciaste 99% de tu salud, sino que la otra persona, que pudo haber sido útil en algún otro contexto, también fue destruida. Entonces, realmente tenías 200% de productividad y se redujo a solamente 1%. Y dices, gané, pero en realidad la pérdida fue mucho más de lo que ganaste, ¿no? Entonces, cuando hay alguna competencia, quien gana es el desperdicio y la ineficiencia. Y en realidad eso es como no muy maduro, ¿no? Eso es Entonces, interesante si porque... lograras una manera de... Si logras una manera de colaborar, pues es mucho más puede ser eficiente. que, no sé, una tienda te robe algo o algo así, o no sé, alguien, Un cliente de tu tienda. alguien, sí, o alguien que sirve o lo que sea, no sé, hace algo así disrespectful, hace una falta de respeto o algo así. Entonces tú Ajá. puedes, no sé, gastar un montón de tiempo tratando de obtener justicia, pero tal vez es una pérdida Uh-huh. de tiempo. Pero el otro lado de eso es que, pues tal vez es bueno aprender a hacer conflicto y cosas así. Y Uh-huh. y digamos, aprender a proteger tu estatus y respeto y cosas así. Porque la gente Sí, sí valora he eso y pensado eso demás. también porque
todos te van a atacar y destruir, ¿no? Entonces, pues obviamente tienes que poder defender, porque aunque tú no ataques a otro y digas, oh, soy muy inteligente, yo no ataco a nadie, pero pues la gente te va a seguir atacando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues tienes que saber cuándo ser más inteligente y cuándo enfrentarte y cuándo escapar y etcétera, ¿no? Sí, Y por un cuándo lado, prevenir si enfrentamientos. peleas injusticias, lo bueno es que pues estás como que mejorando el mundo o algo así. Digamos, tal vez despiden a esa persona o lo que sea. Pero Sí. eh, también otra cosa es que si recibes señales de que la gente se aprovecha de ti y demás, entonces tienes más tendencia a ser como low status y cosas así. Ujú. Te baja tu propio poder. Sí, te sientes mal y eres más así inseguro porque dejaste que alguien tomara ventaja. Entonces necesitas como que traer Pues la gente que justicia. es así como más agresiva tiene una historia, o bueno, una manera de ver el mundo que le llaman como un perro ovejero, que por ejemplo la gente normal es como las ovejas, ¿no? Y hay gente mala que son como los lobos. Entonces, ¿cuál es la solución? Oh, pues un perro ovejero, que es como casi como un lobo, pero bueno, ¿no? Entonces, pues lo que haces es ser muy agresivo y poderoso, pero también bondadoso y defiendes a la gente más, menos violenta, ¿no? Sí, eso está bien, ¿no? Supongo. Estaba oyendo una buena historia de Tywin Lannister de Game of Thrones. Ujú. Y su papá era así como un payaso. La gente le faltaba el respeto y él nada más así se reía y como que no le importaba, así lo Oh, sí. minimizaba en lugar de así pelearlo. Y entonces dicen Ujú. que pues era como un cobarde porque no se defendía y nada más así, ajaja. Bueno, también acuérdate que hay ambientes de escasidad y ambientes de abundancia, ¿no? Entonces, obviamente en un ambiente de abundancia, pues va a haber más cooperación y en uno de escasidad, ¿cómo se dice? Escasez, Escasez, va a haber como más un competencia mundo y medieval. matar y ajá, matar gente con un Entonces, cuchillo a en su veces debes boda. de reírte y a veces debes de estar enojado. Pero bueno, entonces, ¿por qué dices eso respecto a este episodio? ¿Dónde está la Bueno, pues referencia? es que o sea, eso no es el tema central, pero es solamente algo que pensé porque se empiezan a pelear, ¿no? Entonces, pues se pelean los Stevens y al principio tienen una banda de música que pues está bien, no tiene nada de malo, y después empiezan a pelear y entonces destruyen todo, ¿no? Y al final, incluso la banda secundaria también se distraen de su objetivo, nada más empiezan a pelearse y entonces hay no solamente uno, no solamente cuatro, sino docenas de diferentes Stevens que están todos perdiendo su tiempo, el 100% de su tiempo peleando y no teniendo nada de productividad, ¿no? Entonces, pues obviamente, bueno, eso es algo interesante porque digamos que en nuestra interpretación, digamos que, bueno, habíamos dicho que las gemas eran como diferentes partes de la personalidad, ¿no? Y el chiste es que se vayan integrando. Y entonces, si creemos que el significado de que haya muchos Stevens es algo así como ego o batallas egoicas, entonces, Ah, se podría decir que digamos, incluso tú, adentro de tu propia psique, puedes pelearte con diferentes partes de ti mismo y perder tiempo de igual manera que te pelearías con otras personas afuera de ti mismo. perder tiempo defendiendo status y cosas así, es peleas de ego. Ujú.
Pues checa lo que dicen cuando tienen los primeros cuatro originales Stevens. Dicen, tú eres el gracioso y tú eres el inteligente, ¿no? Y entonces imagínate si pierdes un montón de tiempo pensando, oh, debería ser más gracioso o debería ser más inteligente. Y, por ejemplo, puedes ir a la escuela y ser el payaso del salón y piensas que ese va a ser la mejor estrategia, ¿no? Realmente lo que estás haciendo es como cuando Steven dice, no, tú debes ser el gracioso. Estás siguiendo esa estrategia que no es, o sea, que es muy simple, sobresimplificada, y gastando un montón de tiempo en hacer eso y después regresas a tu casa y dices, fui muy gracioso el día de hoy, pero todavía, no sé, como que se burlaron de mí, tal vez debería ser muy listo y vas y intentas ser muy listo y estudiar más, ¿no? Entonces estás así como probando diferentes cosas y hay un poquito así, hay un poquito de validación, ¿no? ¿Esto va a funcionar? ¿Me validan o no? En vez de enfocarte en integrar una personalidad más completa y compleja que pueda tener todas esas partes, pero sin batallas internas que te hagan perder tiempo y esfuerzo mental de pensar. Y también, bueno, es lo que habíamos dicho alguna vez, diferentes tus. Tal vez uno quiere estar seguro, Ujú, tener safety o lo que sea. ujú, Y el otro quiere ujú, tener ganancias y cosas así. ujú, Y, digamos, ujú, ujú, arriesgarse y salir y hacer cosas. Y pues tal vez ujú, tienes que integrarlos y hacer que trabajen juntos por un objetivo común que es mejorar tu propia vida o lo que sea. Digamos ujú. que se pueden ofrecer uno a otro. Y entonces, bueno, ¿eso es como lo secundario o lo principal? ¿De qué se trata Lo esto? principal es eso de la integración. Bueno, es como ego contra autoestima, ¿no? El problema milenario de ego contra autoestima. Digamos que si hay muchos Stevens, pues eso es... Bueno, y checa, esta es otra interpretación todavía más profunda. Digamos que de manera junguiana, si decimos que Steven representa la voluntad del córtex prefrontal, puede haber una distracción o una puerta falsa o una estrategia menos válida que sea intentar hacer todo con tu voluntad y pensar, o cómo voy a... La única manera que tengo de arreglar todos mis problemas es con mi parte lógica y mi voluntad. Y entonces voy a ser inteligente, voy a pensar muchas bromas y memorizarlas para poder ser gracioso, o no me acuerdo cuál era el otro, pero es puras cosas así como de súper lógicas, ¿no? Como de nerd, en cuanto a, o en vez de tener esos arquetipos más generales Digamos, o más... usar a ¿Más qué? veces tus emociones y a veces tu inteligencia y así, Exacto, usarlo entonces, todo. por Ujú. ejemplo, checa que al final hace una banda de música con las gemas y pues tiene a la chica más emocional tocando la batería y la chica más inteligente tocando el violín y la otra tocando el piano. Y digamos que si en vez de querer hacer todo de manera súper lógica, podrías hacer, hacer uso de tu intuición o tu parte femenina o tu parte masculina o tus boundaries, tus emociones para formar esa personalidad más integrada en vez de tener, en vez de querer llenar esas partes con nada más pensar y hacer cosas lógicas, ¿no? Y la canción dice, no soy como otros, no soy como otros, ¿no? Bueno, eso ¿Eso no es dice? completamente, no soy como otros tipos. Bueno, eso no es completamente cierto. Hay algunos que son como mí.
Steven y los Stevens. Mm, Tal vez eso Wow, es, vamos a buscar la letra de esa canción. tal vez eso podría tener que ver con esa como deseo, impulso de ser único, que es también como ego. Necesitamos ser así sobresalientes porque si no, bueno, es importante para reproducción y cosas así, estatus. Si eres igual que todos los demás, Ujú, pues puede no hay ser. razón para que alguien te elija. Digamos, no tienes poder. O no tienes un nicho, ¿no? Y si no tienes un nicho es como no tener territorio, como un animal sin territorio. Sí, por ejemplo, si hay muchos iguales, pues la única manera de elegirte es así al azar. Ujú. Mm, yo, mí mismo y Eso es también mí, interesante porque todos son eso el es, mismo tipo. esto es algo que nunca había pensado hasta este momento, se me acaba de ocurrir, que si estás en una, digamos que hay dos maneras de operar, ¿no? Si estás en un ambiente de abundancia y operas de forma completamente amigable, ¿cómo se dice? Cuando cooperativa, Ujú. entonces digamos que eso da como resultado un ambiente de... Uniforme o algo así. ah, sí, sí, o sea, es como que es uniforme. Hay una palabra, pero no me acuerdo. Pero todos acaban teniendo, digamos, lo mismo, ¿no? Entonces, es, da como resultado algo en donde, o sea, no hay, todos tienen más en total, pero la diferencia entre uno y otro se minimiza. Entonces, digamos, riqueza relativa tendrías menos o tendrías cero en condiciones ideales, pero riqueza total tendrías más, pero entonces tienes que conformarte, por así decirlo, con... Oh, desapareció mi video. Ahí está. Conformarte con lo mismo que todos los demás tienen, aunque sea más en total. Es un poco Y si como estás en una zona de cooperación, lo que pasa en el mundo real, que digamos la abundancia material aumenta y aumenta y aumenta comparado con, no sé, hace ujú, 1000 años. Tenemos así, cualquier persona tiene más que un rey o lo que sea, pero se siente horrible por, ujú, así alguien ujú, que está trabajando en McDonald's o lo que sea, se siente horrible porque está así hasta abajo de la jerarquía relativa con todos los demás. Entonces no ujú, tiene ujú, así ujú, poder y no puede tener amigos y novia y cosas así porque está hasta abajo, aunque ujú, ujú. materialmente tenga mucho más. Y entonces se siente muy mal. También otra cosa es que, pues en el mundo moderno, Pero, ujú, la persona que ayude más a los demás está arriba. Entonces, no sé, por ejemplo, Google y mm, Apple y todo eso. Tal vez el vecino no me ha ayudado, pero Google me ha ayudado y a muchas personas. Entonces es como una competencia, pero de quién ayuda más a los demás más rápido. Mm, eso está interesante. Eso puede ser el... Bueno, pero aún así es competitivo, ¿no? Oh, pero ¿quién ayuda más? Oh, eso está muy interesante. Es como un metajuego que es una síntesis de ambos juegos, ¿no? O sea, es cooperación y colaboración, ambas al mismo tiempo. ujú. Es como capas. Tal vez a un nivel Mm, necesitas competir, pero a un nivel más alto necesitas cooperar, pero a un nivel más alto no necesitas competir y ujú. así. Este,
También, bueno, es esa Ok, ya cosa. encontré aquí Esa cosa que agarran es les ayuda a viajar en el tiempo. Y tal vez eso tiene que ver con regret y, digamos, estar pensando en el pasado o algo así. Porque trata de arreglar lo del bote y pronto dice que no tiene chiste, no tiene caso estar tratando de Mm, arreglar cosas del pasado o algo así. Pensar en el pasado demasiado. Aunque como que es... El resto del episodio no se trata de eso. puede ser como otra lección, ¿no? Que no estar ruminando, pensando en el pasado Ujú, todo el tiempo y intentarlo cambiar. Y tal vez eso es algo que causa esa egomanía, ¿no? O que de alguna manera la causa o la empeora. ujú, ujú. Estar pensando demasiado en ti mismo. Mm, Pensar en el Sí, pasado puede exactamente. ser útil porque es como un poco como experiencia. Entonces, por ejemplo, si estás, no sé, tratando de aprender algo o lees algo nuevo o lo que sea, entonces puedes pensar en tu pasado y es un poco como obtener experiencia rápidamente, casi como un libro o algo así. También puedes así pensar en cosas diferentes que Mm. podrías hacer. Pero si te obsesionas mucho, pues se vuelve negativo y una pérdida de tiempo y demás. Bueno, entonces la canción, ¿qué piensas? Tengo, sí, tengo las letras de la canción. Dice que no lo puedes ver en nuestros ojos, que somos el uno, uno, dos, tres, cuatro. No somos como los demás, no somos como nadie más. Entonces es como una lección de ser único, ¿no? Porque si logras ser tu verdadero yo, tu personalidad completa, pues serías alguien único. Ujú. Ah, by the way, no vayas para atrás en el tiempo, te destruirás a ti mismo. Steven y las gemas de cristal, vamos a hacerte sonreír. Accidentalmente creé una línea de tiempo alternativa. Steven y las gemas de cristal, vamos, vamos, no seas shy, ¿cómo se dice? Que no te dé pena, Ujú. no seas tímido. Ujú. Vamos, vamos, no seas tímido. Aprendí a ser true to myself, ser verdadero a mí mismo, Mm. by watching myself die. Mm. Aprendí a ser verdadero a mí mismo al observarme morir. Tal vez eso es como lo de The Boy Must Die. El niño debe morir. Y cosas así, digamos, dejar morir partes de ti mismo y convertirte en alguien Ujú, nuevo. ujú, para poder evolucionar. Ujú. Quien Ujú. eras tiene que dejar de ser. Tal vez todo el episodio es nada más como ser más explícito acerca de eso de integración de diferentes partes y que así tienes diferentes partes. Me parece que sí. Bueno, es que las partes ya, o sea, las partes son como las gemas, ¿no? Entonces eso ya existe en los demás episodios. Realmente lo nuevo que introdujeron es los muchos Stevens. Entonces es como una warning, ¿cómo se dice? De esas. Eh, Peligro, ¿cómo se dice? Sí, como una señal de peligro a no tener ego desatado. No sé. Advertencia. Una advertencia a no tener ego desatado y pelearte con diferentes partes de tu mismo. Hmm, ¿Será eso? ¿De eso se trata? Está un poco raro, ¿no? Este capítulo. Pues literalmente se está peleando con sí mismo.
y teniendo peleas de ego. En el ejemplo más obvio de ego, que es una Alguien siendo banda de guapo. música. Sí, siendo guapo y en una banda de música que siempre se acaban peleando y separando por eso, ¿no? Mm. No, mi visión es la más inteligente y correcta. ¿Cómo te peleas contigo mismo con cosas de ego? Digamos, ponerte autosabotaje debido a ego o algo más. Pues estoy intentando pensar una manera que sea reflejada en el episodio, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, pues ego podría ser algo así como, yo soy el más inteligente, yo soy el más gracioso, yo soy el más guapo, pero no sé exactamente cómo te peleas con ti mismo. Digamos que si te sientes como, ok, ahí te va, si te sientes como el más guapo, entonces, digamos que no valoras tu inteligencia, ¿no? Mm. Si te sientes como el más inteligente, no valoras el otro era el sensible, ¿no? Sensibilidad. Entonces, sí, sí, Entonces, entonces tal vez es eso que decías, que por ejemplo, no sé, te vuelves, adoptas la caricatura de ser el chistoso o lo que sea, ujú. pero tienes otras necesidades saliendo, que están pidiendo atención y las como que las tratas de ignorar y empujar y demás. Sí, exactamente. Incluso se ve que el chistoso dice algo inteligente y el inteligente dice algo así muy sensible y entonces dice, no, no hagas eso. Mm, Es como justo lo que estás diciendo, ¿no? ok. Supongo que, o sea, esto sería así común para alguien en la escuela, ¿no? Que, ujú, Pues te sorprendería que los adultos son así igual de estúpidos. sí, también. Pero esto es así como muy, como de adolescent angst. Y no sé, sentirte mal de adolescente porque estás tratando de Bueno, fingir algo. tal vez se nos ocurrieron unos ejemplos demasiado simples, pero me imagino que cualquier persona que no sea madura y integrada puede tener este mismo problema. Mm. Es como una lección que te ayuda a no sentirte horrible contigo mismo. Sí, pues cuando te niegas a ti mismo, y mira qué interesante que se llama Steven y los Stevens, ¿no? Cuando te niegas a ti mismo, pues te sientes deprimido y muy mal. Mm. ¿Cuál sería así Damas y caballeros, algún ejemplo? no olviden. Algo así con lo que nos relacionemos. Que nos hayamos sentido mal o Por algo así ejemplo, por hacer esto. imagínate que te ves a ti mismo como, imagínate que te ves a ti mismo como alguien muy inteligente. Entonces vas a una situación y alguien te dice, oye, ¿por qué no compras este carro? Cuesta 5,000 y gasta esta gasolina, pero si tienes ese carro, entonces puedes llevar cierto número de paquetes de un lado al otro. Y entonces te da cierta ventaja. Y entonces tienes como una sensación que dices, se me hace que este vendedor nada más me quiere vender algo, de seguro está chafa y me va a engañar. Pero como te percibes a ti mismo como alguien muy inteligente, dices, ya sé, voy a hacer una lista de beneficios y maleficios muy lógica y exacta con matemáticas esquemáticas. Y entonces dices, el carro utiliza 1 litro de gasolina por cada milla y eso está dividido entre 10 cajas que puedo llevar. Entonces cada una de las cajas ocupa 1/10 de 1 litro de gasolina que me cuesta 3 pesos. Entonces eso dividido por el número de millas que voy a ir en ese carro significa que es un ahorro de 3.9 centavos cada día. Entonces el carro se pagará automáticamente en 10 años. Entonces dices, qué inteligente soy, y lo compras y resulta que te engañaron porque es un vendedor engañoso. Mm, Entonces, por negar esa parte de ti mismo
que tiene una intuición y negar tus propios ah, feelings, sentimientos, pues te sabotajeaste a ti mismo, ¿no? Cuando era algo muy obvio que tú ya lo sabías desde el principio, pero niegas esa parte de ti, la puedes avoidar y te muerde en el trasero. Hmm, está bueno. Sí. O, por ejemplo, algo Así, por parecido, ejemplo. tal vez eres listo o algo así, o introvertido o algo. Entonces ves a gente divirtiéndose, pero como eres Ujú. listo o lo que sea, entonces no te unes o algo así. No, tú dices, yo soy demasiado listo para divertirme. Sí. Los demás están gastando 3.9 horas de productividad que podrían ponerlas a hacer dinero y luego hacer más dinero el día siguiente y se va compounding, ¿cómo se dice? Va Acumulando. ganando interés, Ujú. va acumulando interés y entonces dentro de 40 años tendrán 3.9 millones. Y yo, como soy muy inteligente, nada más estoy aquí en las sombras hablando de ellos y burlándome, gastando el mismo número de tiempo. Pero soy más listo. Sí, como negar partes de ti, ¿no? O en una relación igual, tal vez no ser tan cariñoso o emocional cuando podría ser beneficioso. Mm, O también, por ejemplo, no buscar ujú, placer porque no sirve de nada, en lugar de ujú. buscar placer en ciertos momentos cuando es adecuado. Pues eso es un tema muy profundo. Está todo lo saturniano, ¿no? El culto a Saturno, que es así como cosas que se pueden medir, números y máquinas y cosas que se pueden predecir. O sea, todo lo que podrías usar para negocios, dinero, predicción, y luego empiezas a hacer maquinitas con personas, ¿no? Entonces conoces a una persona y dices, ¿qué puedes hacer? Oh, pues soy un plomero. Y entonces le dices, oh, pues tienes que hacer plomería exactamente a esta hora en este lugar. Y entonces es algo que se puede predecir, ¿no? Y entonces empiezas a hacer maquinitas con las partes de una persona que se pueden predecir exactamente y medir. Y entonces empiezas a medir y predecir y medir y predecir. Y es como una relojería hecho de puras como mini fabriquitas, ¿no? Mm. Y entonces es todo sobre acumular riquezas y predecir y tiempo y es todo lo del dios antiguo de la época clásica, que en ese entonces los dioses originales, o creo que eran los titanes o algo así, pero eran los planetas, ¿no? Entonces está Mercurio y Marte, Júpiter, Venus y Saturno. Y entonces Saturno es el que en los griegos era Saturno, en los romanos se conoce como Cronos, el dios del tiempo, pero es el dios del tiempo y la realidad y la riqueza y la cosecha. Entonces es cualquier cosa que es así como predecible y acumular y números y cuantificable. Y si empiezas a usar, es como algo lógico, ¿no? Que es causa y efecto. Por eso es como relojería, porque se mueve sin necesidad de voluntad, sin necesidad de creatividad. Nada más es causa, efecto, y va haciéndose como una maquinita predecible. Y entonces hay gente que dice, oh, pues yo soy inteligente, soy una persona lógica, y de hecho la lógica en sí funciona así, porque la lógica es nada más puras causas y efectos, que por ejemplo, if, then y todas esas reglas, ¿no? Entonces, pues pueden hacer negocios. Es como lo que decía antes del el cuento el rey Midas, que todo se convierte en oro. Pues sí, puedes hacer muchas predicciones y cosas acumulables, pero entonces todas las cosas que no se pueden medir o que no se pueden predecir, como creatividad, que no se pueden medir como emociones, amor, lealtad, belleza, en cierta manera las niegas o es algo que no, como no lo puedes medir,
es casi como si no lo pudieras ver. Entonces, pues lo desechas, ¿no? Lo menosprecias. Y pues ¿cómo se dice? Te pierdes de muchos de esos valores que también tienen valor en sí, pero no es un valor medible, es como un diferente tipo de valor, ¿no? Y que hasta te podrían ayudar a lo otro, si lo integraras, ¿no? Sí, Por ejemplo, tener mejores relaciones así de negocios y ujú. cosas así, de Sí, empleados. claro, pues de cierta manera de verlo, ese es el chiste, ¿no? Dices, pues yo quiero, por ejemplo, el ejemplo opuesto, tú dices, alguien que dice, yo quiero ayudar a los demás, pero te puedes seguir preguntando, ok, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y seguir la cadenita de por qué, si al final de cuentas dices, oh, pues realmente eso es lo que me beneficia a mí al máximo, ¿no? Es ayudar a los demás. Y dices, bueno, pues entonces, ¿cuál es? ¿Es ayudarte a ti mismo o ayudar a los demás? Oh, pues es ambos, ¿no? Y eso es como das el máximo value a ti y a otros, y es como una integración o una síntesis de competencia y colaboración, como habíamos dicho. De la misma manera, um, hay gente que dice, oh, pues a mí me interesa mucho la belleza, el amor, la verdad es otra, ¿no? Y ese es un tema interesante del dios Saturno, porque es el dios de la realidad, pero no necesariamente la verdad, es una distinción así como un poco interesante. Entonces dices, no, pues a mí me interesa la verdad, el amor, la belleza. Y entonces dices, ok, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y sigues esa cadenita de por qué. Resulta que al final de cuentas eso es lo que te da máximo ventaja o máximo value, máximo valor o Sí, al final um, arte eficiencia. es una cuestión de reproducción. Sí, pues lo podrías decir reproducción, podrías decir estatus, podrías decir dinero, Ujú. porque en ciertas maneras son intercambiables, ¿no? Digamos que las currencies, ¿cómo se dice? Las diferentes formas de value que existen, digamos que son más o menos intercambiables. Por ejemplo, podrías decir que computación es una forma de valor. Y dices, no, pues yo tengo mucho dinero, pero eso lo puedes intercambiar por más computación. O puedes tener mucha computación, por ejemplo, si has pensado en algo por muchos años y aprendido y pensado, iterado, etcétera, 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 pues toda esa computación en total es algo que no se puede fingir porque has puesto realmente tu tiempo y tu esfuerzo mental, digamos, en computar toda esa información o todos esos datos, pasarlos en información de manera más usable. Y cuando ya eres muy inteligente, muy sabio, muy inteligente para hacer algo, cualquier cosa que sea, para hacer negocios o ser un doctor o ser X, pues toda esa computación se ha acumulado y ahora es una manera diferente de riqueza. Entonces, de cierta manera puedes decir que es intercambiable. Otra manera de valor sería, por ejemplo, tiempo, ¿no? Porque puedes pasar mucho tiempo haciendo algo y pasas tiempo trabajando, te dan dinero. O puedes pagar dinero a otras personas para que hagan trabajos meniales y pues ganas tiempo. Entonces, pues todo es intercambiable, ¿no? Atención es otra. Puedes poner atención a una cosa o a otra cosa y eso en sí es una forma de valor. Y hay otra que Owen Cook descubrió que yo nunca lo había escuchado a nadie más decir, que es momentum. Entonces, si tienes cierta inercia en hacer algo, eso en sí es un valor que no puedes, ¿cómo se dice? Es innegable, como un honest signal, que no se puede fingir o no se puede inventar de ninguna otra manera. Realmente lo tienes que... Bueno, de hecho, no sé si se puede transferir de una cosa a otra, ¿no? Digamos que podrías pagarle a los demás para no tener que distraerte y entonces poder obtener esa inercia. Pero también tiene value en sí, porque, por ejemplo, puedes tener inercia de hacer lo mismo por muchos años y después lo dejas de hacer y una vez que lo dejas de hacer, bueno, él dice, si estás haciendo algo a muy alto nivel, que hay casos en que nunca puedes regresar a ser tan bueno como eras cuando estabas
en esa inercia máxima, Eso es que no sé interesante. si sea verdad, pero... Que inercia tenga valor, sea algo valioso y tengas que ir así construyéndola o que no sé, la pierdas si Ujú, cambias de proyecto, digamos. ujú, Y ujú, que así es algo valioso el hecho de que ya tengas cierta inercia en algún proyecto. ujú, ujú. Sí, eso me Interesante. sorprendió mucho cuando lo escuché que lo dijo. Y también, bueno, otra cosa es que están todas estas diferentes formas de valor y el chiste es como que cambiar una por otra y luego otra por otra y luego otra por otra y luego esa por la primera, pero ya tienes más. Y es así como una Oh, espiral. interesante. Y vas subiendo y ¿Es subiendo. como un qué? Espiral. ¿Como una escalera? Oh, Sí, oh, como, interesante, bueno, como nunca un había pensado círculo eso. o algo así. Digamos, Estaba pensando en eso, así como en una de esas noches de inspiración, hace un par de meses, y se me ocurrió que hay otras más que pueden ser, bueno, una que se me ocurrió es vida, pero no sé si eso sea am, verdad o que sea intercambiable por alguna otra cosa. Porque, por ejemplo, si piensas en una célula y piensas como son como niveles abstraídos de más complejidad, empiezas, por ejemplo, de una bacteria unicelular y después una sola célula se unen muchas y forman un tejido y luego los tejidos se unen y forman un órgano, los órganos se unen y forman un cuerpo. Y entonces cada uno de esos niveles es como innegable, ¿no? No se puede, irreducible más bien, no se puede fingir o reducir. Y entonces si tienes un animal muy complejo, eso es un value en sí. Y es como una cadenita que ha empezado desde el primer DNA hasta la siguiente bacteria y la siguiente generación y generación y generación. Y entonces tiene como un value en sí, ¿no? Y otra, hablando de abstracción, es abstracción en sí. Entonces, si tienes programas muy simples, puedes agarrar varios programas simples y juntarlos así como una mini fabriquita y haces un programa o un mm, algoritmo más complejo y luego puedes agarrar ese y hacer otros más complejos y agarrar esos y hacer otros más complejos. Por ejemplo, si piensas en el algoritmo más simple de mover tu brazo, digamos que puedes moverlo a la derecha, moverlo a la izquierda, eso es algo muy simple. Luego puedes agarrar esos programitas y hacer un programa más complejo que es como aventar una pelota, digamos, para dar un ejemplo. Y luego agarras a aventar una pelota y haces un programa más complejo que es, digamos, un juego de béisbol entero. Y luego puedes agarrar ese y hacer un programa mucho más complejo o agarrar muchos programas motoros diferentes y hacer un programa súper complejísimo que es, por ejemplo, ser presidente, ¿no? Y ser presidente es una acumulación súper compleja de muchos mini programitas motoros, que es, por ejemplo, mover tu dedo para picar una tecla, para escribir una palabra, para escribir un párrafo, para escribir una carta, para mandar un email, ¿no? Y otro puede ser levantarte y lavarte los dientes para ir a comer a una cena de X cosa, ¿no? Y entonces toda esa complejidad son abstracciones y abstracciones y abstracciones y abstracciones de programas motoros súper simples. Entonces, abstracción en sí es una manera de riqueza, es una forma de riqueza, una currency. sí, eso es súper importante. Es pues es assets. Por ejemplo, si estás Uh -huh, programando algo, puedes este haber hecho un programa que no sé, manda emails o lo que sea. Y luego uh -huh, haces otro programa que hace otra cosa. Pero el chiste es que ya una vez que tienes ese programa, entonces puedes usarlo en otros proyectos. O sea, es un asset, es un uh -huh, activo. uh -huh. Entonces haces este Y checa, proyecto que usa todos estos... Bueno, haces un programa más grande que usa todos estos programas.
Y Ujú, exacto. es así súper rápido porque ya lo tenías todas las partes. Ujú. Y checa Entonces, lo que significa hacer un programa. O sea, imagínate programar algo, que es realmente lo que estás haciendo. Estás estás, digamos, descargando algoritmos que tienes en tu imaginación, o sea, que tienes en tu mente, a un programa de programación, y después estás intercambiando cierta currency, que es dinero, por un CPU que va a correr esos programas. Entonces estás comprando computación, estás intercambiando tiempo por complejidad, estás intercambiando dinero por computación, ujú, y entonces son todos esos diferentes tipos de value que están siendo intercambiados, y estás creando complejidad afuera en el mundo real que está afectando otras partes de cualquier información que sea que la que tu programa está computando, ¿no? Entonces estás aumentando la computación de ciertas partes del mundo exterior y obteniendo cierto valor por hacer ese, digamos, valor agregado de aumentar la complejidad del mundo externo. Y la manera que haces eso es usando esas currencies, usando ujú, computación, usando complejidad, usando abstracción y tiempo, y la computación de la computadora que estás comprando con dinero, ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso de crecer activos o construirlos o lo que sea es la forma en la que ganas dinero y te haces rico. Por Pues ejemplo, hagamos. sí, este, un activo puede ser, no sé, digamos que eres un general romano y puedes, digamos, comandar un activo que es una mina de oro. Ujú. Entonces adquieres o construyes ese activo Estilo Cecil Rhodes. y entonces tienes una currency, bueno, una como moneda, en este caso es el oro, Ujú. y luego puedes usar ese oro para dárselo a Pero checa, gente. al minar el oro estás aumentando la complejidad y aumentando la... Sí, o sea, aumentando la complejidad. Estás haciendo una cierta computación, porque al principio tienes unas piedritas todas sucias y pequeñas, ¿no? Ujú. Minas el oro, lo estás extrayendo, estás aumentando la complejidad del mundo exterior, y después lo pones en monedas, estás aumentando no solo la complejidad, sino la abstracción, porque en vez de ser oro, en general es Sí, una estás moneda, como que es algo refinando más abstracto. información, ¿no? Algo así. Exactamente. Ujú, Entonces agarras ese oro y se lo das a personas para que se unan a tu ujú, ejército. Y entonces ya tienes un ejército más ujú. grande y tal vez, no sé, conquistas así el estado o algo así. Que es otro asset que igual te deja hacer Pues cosas. O sea, digamos, usas entonces, un activo para conseguir otros activos. ujú, ujú, ujú. Entonces lo que nos preguntaríamos en ese caso es por qué es que tú eres el general romano y no la otra persona que está al lado de ti. Porque esos activos no vienen de ningún lado, ¿no? Tú los estás obteniendo y Bueno, creando. una habilidad también es un activo. Por ejemplo, si aprendes a escribir o, no sé, escribir novelas o lo que sea, lo que estás Ujú, haciendo es construyendo o creciendo un activo. Y una vez que tienes ese ujú, ujú, activo, pues un activo es algo que te ayuda a hacer, o bueno, te permite hacer algo que no podías hacer antes, o te permite hacer cosas más rápido. Entonces ahora ya tienes ujú, como esta cosa que puedes ejercer, esta habilidad que puedes ejercer. Y puedes mm, usarla como parte de otras cosas. ujú. Como una pieza. Pero Y checa, o sea, la persona que está al lado de ti podría también aprender a escribir y aprender a hacer retórica y aprender a lo que sea, ¿no? O sea, todo lo mismo que tú escribes. O sea, es como una competencia en donde todos están tratando de influenciar unos a otros, intentando intentarlo reclutar unos a otros para sus fines, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues yo quiero hacer
lo que yo quiero hacer y que todos los demás me ayuden a conseguir mi objetivo. O puedes decir, ¿sabes qué? Me voy a unir al objetivo de alguien más porque eso es lo que me va a dar máximo valor en esta situación. Entonces, digamos que hay dos maneras de la forma más general de verlo, hay dos maneras de afectar a la realidad. Puedes ser líder o puedes ser seguidor. Y la manera en la que eres seguidor, o sea, la estrategia de ser seguidor es básicamente aprender lo que otros te dicen que hagas y hacerlo efectivamente. O sea, es una estrategia de aprendizaje y obediencia, digamos. O, bueno, diré obediencia para que sea algo más simple, ¿no? Y la estrategia de seguir es prueba y error. Entonces haces una predicción y prueba, ¿no? Y entonces checas si tu predicción fue acertada o no. Y o sea, primero haces un mini modelo en tu mente de una parte del mundo real que haga una mini predicción. Después lo pruebas en el mundo real y eso es ser creativo o ser un líder porque estás saliendo al mundo real y haciendo algo en el mundo real y obteniendo un resultado. Puede ser éxito o falla, éxito o fracaso. Y entonces usas esa nueva información para crear un modelo más complicado o más acertado del mundo real y luego haces otra predicción y lo continúas haciendo. Entonces, ¿cuál sería o sea, qué gracioso es que la parte o sea, que las dos hormonas que controlan tu cerebro, dopamina y serotonina, justo funcionan para exactamente eso. Una es la hormona de aprender y obedecer y la otra es la hormona de predecir y externalizar tus predicciones al mundo real. O, de otra manera de decirlo, la hormona de ser líder y la hormona de ser seguidor. Entonces, realmente sí hay dos tipos diferentes de personas o dos estrategias de la manera más general de verlo, completamente distintas. Una es líder y follower, ¿no? Una es ser líder y otra es ser seguidor. Y realmente no teníamos claro qué es lo que significa ser un seguidor, que es aprender. Por eso, cuando vas a la escuela por un montón de años, aprendes a ser un seguidor súper buenazo. Y ser un líder, realmente porque cuando alguien dice ser un líder, pues hay algo de retórica que va en eso y hay algo de dominación, ¿no? Pero realmente en sí el punto central de ser un líder es hacer predicciones y probar tus predicciones. Hacer una predicción y probarla, hacer una predicción y probarla. Entonces, por ejemplo, si quieres ser un emprendedor o algún tipo de líder, eso es lo que deberías estar haciendo. Entonces, por ejemplo, si estás aprendiendo todo el tiempo, eso no es lo mismo que hacer pruebas y predicciones. Si quieres realmente ser alguien creativo y crear crear nuevos mapas del mundo real y mapear secciones del mundo real y ayudar a crear algoritmos que realmente predigan el mundo real, que es como el trabajo de los creativos, ¿no? El modus operandi o la manera de crear eso es haciendo modelos de predicción y luego probándolos. Digamos, por ejemplo, Que la la mayoría diferencia de esos... entre ser un empleado que va a hacer algo que sí funciona versus ser Ujú. alguien que, bueno, crear un negocio que tal vez no vaya a Tal vez funcionar. funciona y tal vez no. Sí, de hecho, la mayoría de cosas nuevas o la mayoría de cosas creativas nunca funcionan, ¿no? Y de hecho, esa es parte de ser emprendedor o parte de ser creativo o cualquier cosa
crear cualquier cosa nueva o innovadora, es que la mayoría de esas no van a funcionar y tienes que estar preparado físicamente y también mentalmente para poder sobreponerte a esas fallas y Estaba fracasos. escuchando un podcast de Tim y estaban hablando de alguien que, bueno, como creo que era como un líder de Google y Ujú, y mencionaban, bueno, que lo hace diferente o algo así que lo hace exitoso tal vez. Y era que ujú. su forma de ser líder era enseñando a otros. O sea, era, bueno, un buen como educador o lo que sea. Que es interesante Ujú. porque, por ejemplo, no sé, ves, por ejemplo, a un papá eh, que, bueno, había un tweet de, bueno, decía algo así, mi papá en lugar de, no sé, me pegó para que estudiara algo, o algo así en lugar de contratar a un tutor. Ujú, ujú. Y es un poco absurdo, ¿no? O sea, estaban intentando el papá conseguir algo y fue como, tu estrategia fue como que poner presión o algo así Ujú. para que la otra persona lo hiciera. Pero ahora como que en el tiempo moderno, pues sabemos, oh, Se congeló tu video, se pero cerró todavía el te lobby. escucho. Oh, no. Ah, se cerró el OBS Bueno, yo de estoy grabando si grabación. quieres. Si quieres te mando mi grabación. Ah, ok. Eh, lo intento abrir de todos modos. ¿Se habrá llenado computadora o algo así? Pues inténtalo si quieres, Déjame pero de ver. todos modos yo tengo el video entero. Ah, ok. Bueno, voy a abrirlo otra vez. Mm, Dice que todavía está corriendo, pero no está. Tal vez nada más se minimizó. Bueno, usamos tu grabación. Ah, estabas No. diciendo que el papá nada más le ponía presión. O sea, es interesante porque le hacía sentir emociones negativas, miedo, dolor, etcétera, para obligarlo a pensar, ¿no? Que es como, me imagino que tal vez, pero si lo ves desde el punto de vista de que hay leaders y followers, estás enseñando a ser un follower y a tener miedo a lo que los demás le van a pegar, ¿no? Sí, no sé, es como, o sea, en el mundo moderno ya sabemos que, no sé, hay canales de YouTube y si quieres que alguien Ujú, logre hacer algo, pues ves así un tutorial de cómo hacerlo, ujú. en lugar de, no sé, Tutorial de cómo ser pegarle a papá. alguien o algo así. Que, un poco absurdo, ¿no? Pues checa que si aceptamos la premisa de que aprender en sí es entrenarte a ser un seguidor, pues es todavía peor porque puedes enseñarle lo que sea. Por ejemplo, imagínate que tienes un hijo y le dices, oye, te voy a enseñar a cambiar una llanta o te voy a enseñar a cómo hacer una composición súper compleja para un X, ¿no? ¿Cómo se llama eso cuando te gradúas? O un papel científico o cualquier cosa, ¿no? Te voy a enseñar cómo escribir la mejor novela. Pues, ok, estás enseñándole una habilidad, digamos, local o específica, pero aún así no lo estás enseñando o sea, a pensar por sí mismo, que es eso de hacer predicciones y probarlas, ¿no? Entonces imagínate si en vez de eso dijeras, oh, tenemos que cambiar una llanta, ¿qué piensas? Y entonces el niño dice, oh, pues tal vez hacemos esto, o tal vez hacemos eso, tal vez levantamos el coche con el gato. Ok, pues vamos a probar. Y es una estrategia completamente diferente que enseñarle en sí a que haga una cosa o que haga otra. Y pues checa, por ejemplo, en la escuela cómo te enseñan cosas, o papás que nunca han pensado
en esta distinción, como intentarían o pretenderían enseñarle cosas a sus hijos a- Sí que pienso que tal vez es algo así como, digamos, intuición de cavernícola ujú, y falta de educación. O sea, por ejemplo, si quieres que alguien haga algo, pues, digamos, cambia su costo-beneficio para que lo haga, ¿no? ujú, ujú, Por eso puedes así castigarlo o lo que sea. ujú, Pero, pues, en el mundo moderno, un líder exitoso simplemente hace así como que videos de tutoriales de YouTube en la vida real para que la ujú. gente sepa cómo hacerlas, los guía de esa forma. Pero lo que digo yo es que incluso eso no es suficiente porque estás enseñando a alguien a hacer la cosa que quieren hacer en vez de enseñarles a aprender por sí mismos cómo hacer la cosa. Es como es como un paso más abstraído, ¿no? Por ejemplo, en ese ejemplo del niño, o sea, tú puedes decirle si tienes un hijo, puedes decirle, oh, pues, ¿quieres saber cómo cambiar una llanta? Busca el tutorial en YouTube. Y entonces nada más lo único que van a hacer es buscar y aprender, y entonces ya saben cómo cambiar la llanta. Pero no aprendieron la habilidad de crear predicciones y probarlas. Si en vez de eso le Ujú. dijeras, pues, ¿qué se te ocurre? Sin darle ningún input. Y entonces el muchacho diría, no sé, o sea, se tendría que poner a pensar y imaginar, usar su imaginación, usar sus algoritmos que tengan en la mente, usar su mapa del mundo real para hacer predicciones. Y entonces va a empezar a decir, pues tal vez probamos esto, tal vez probamos esto, tal vez probamos esto. Y en sí, la habilidad de cambiar una llanta en sí no tiene tanto valor como la meta habilidad de resolver problemas y hacer predicciones y figurar las cosas por ti mismo, ¿no? Supongo que también todo, Porque checa, cuando estás bueno, aprendiendo, incluso si ves un video o si aprendes de un mentor o cualquier cosa, es pasivo y es absorber. Y cuando estás adivinando o imaginando, es activo y es output. Entonces, esa es otra manera de am, conceptualizar esa división. Input versus output. ¿Estás por ahí? sí. Oh, es que se cambió la pantalla. Preguntarte a ti mismo si estás externalizando o si estás internalizando. Si estás internalizando, eres un follower, estás siguiendo, estás obedeciendo. En cualquier momento que estás internalizando cualquier cosa, estás Ujú. aprendiendo o consumiendo, ¿no? Y cuando estás externalizando, estás enseñando o mandando. Cuando estás aprendiendo, estás obedeciendo. Cuando estás enseñando, estás mandando o imaginando o creando. Y eso es lo que hace la serotonina en tu cerebro. Sí, cuando estás así recibiendo pasivamente, digamos, aprendiendo pasivamente, simplemente Ujú, observando algo, eso es como aumenta tu dopamina o lo que sea. ujú, Y si tienes que hacer, crear tú ujú. mismo, no sé, escribir un libro o producir tú mismo, eso te hace, bueno, eso como que hace serotonina o algo así, ¿no? O Sí, sea, te pues eres un vuelves, líder. o al menos te vuelves, ajá, te vuelves más Y tienes que ser... receptivo a la dopamina. Ujú, Por ejemplo, ujú, si pasas así 4 horas escribiendo o creando algo, produciendo output ujú, en lugar de recibiendo, luego escuchas una canción y se oye así como ujú, increíble. ujú, ujú. Y dicen que la serotonina es la hormona de... ¿Cómo se llama? De ser dominante, ¿no? Y cuando estás externalizando, tienes que ser dominante. Es otra interpretación de exactamente lo mismo. Porque tú le estás diciendo al mundo exterior cómo ser y qué hacer y qué es lo que va a pasar. Ujú. Mm. Entonces, en sí es como que ya está siendo dominante. Entonces,
incluso puede ser que esa interpretación esté equivocada o que sea parcial, de decir que la serotonina es la hormona de la dominación o dominancia. Puede ser que más bien sea la hormona de externalización. Sería una manera más básica o más general de conceptualizarlo. Y la dopamina es la hormona de la internalización. O sea, aprender, Mm, ver, comer papas fritas, escuchar música, en contra de crear. Otra cosa que iba a decir es que, por ejemplo, probar teorías tú mismo sí es así importante, digamos, bueno, un poco como el método científico, Ujú. entender eso, pero lo otro también es importante, por ejemplo, saber, eh, mm, Bueno, tienes que aprender cosas, ¿no? no sé, por ejemplo, saber que puedes ver un tutorial de cómo hacer algo, o también, por ejemplo, buscar, o digamos, si estás tratando de hacer un negocio, Ujú, se te pueden ocurrir mil cosas ujú, y todos van a fracasar porque son tus como propias ideas chafas, claro. pero sería mejor primero educarte así de libros para tener el conocimiento de la humanidad antes de intentar tus propias ideas. Pero check. Pero también, por ejemplo, Ujú, buscar a alguien que simplemente te diga qué hacer, alguien que ya ujú, sepa, ujú, ujú. y como un mentor que esté haciendo más o menos lo mismo que tú quieres hacer Sí, y pero que tal vez checa. tenga 3 años Más más que experiencia, tú ¿no? de experiencia. Ajá, Pero el y chiste es simplemente cuál te diga es. El chiste es cuál es tu estrategia o sea, las primaria y. dos cosas son importantes. ¿Cuál? Ujú. Que las 2 cosas son importantes. Bueno, el chiste, yo pienso que el chiste es cuál es tu estrategia primaria y cuál es tu estrategia secundaria, porque si eres pasivo y nada más quieres resolver un problema y lo buscas, y ya aprendiste ese truco de que si lo buscas en YouTube puedes encontrar la solución a cualquier cosa, pues nada más ves cómo hacerlo y lo haces y ya resuelves el problema y luego ya regresas a seguir siendo pasivo, ¿no? Pero si estás formando, o sea, si tu objetivo principal o tu estrategia principal es formar esos algoritmos Ya de nuevas predicción. estructuras tú mismo. Ujú. Entonces, cuando aprendes cualquier cosa, la aprendes y la añades a tu mapa o ya sabes, el mapa que estás formando de lo que quieres predecir. Entonces, el chiste es si estás aprendiendo para poder resolver algo y continuar siendo pasivo, o si estás aprendiendo para añadirlo a tus algoritmos y poder seguir siendo activo. O sea, Ujú. obviamente aprender te va a ser más efectivo, pero no sé, o sea, tiene que ser en función de añadirlo a tus algoritmos de predicción. Y esta es otra cosa que no creo que uno sea necesariamente mejor que el otro. Es posible que, bueno, no sé, la verdad, eso es como más complicado, pero es posible que haya gente que hayan nacido para ser líderes y otros hayan nacido para ser seguidores, y no necesariamente uno es mejor o peor que el otro, son diferentes nichos. O es posible que más bien sea como una cosa de madurez, ¿no? Que al principio, cuando eres joven, eres más seguidor y obviamente aprendes, y ya cuando eres viejo eres más dominante y líder, ¿no? Ujú. Bueno, mm, había una cosa que quería decir que, bueno, el ejemplo de ser romano y una mina de oro y eso, pues Ujú, la mina de oro puede ser cualquier cosa. ujú, Tal vez es, no sé, un puesto de hamburguesas ujú, y entonces haces hamburguesas o tal vez puede ser aprender a dibujar, entonces haces dibujos para otros. ujú, ujú, Y entonces, bueno, el chiste es que tal vez eso te da algún recurso como dinero y puedes usar ese dinero para conseguir otro asset que te va a ujú, dar otro recurso diferente. ujú, Y los diferentes recursos bueno, los diferentes assets proveen diferentes
cosas que no son así intercambiables. No es, o sea, no es todo dinero, sino que un activo te puede dar algo así especial cada uno. Puedes, no sé, puede ser un activo, tener relaciones, Ujú. así formar relaciones con otras personas, relaciones valiosas. Y otro activo puede ser, no sé, tener salud y cosas así. Y digamos, vas adquiriendo más activos y eso te permite adquirir más activos. Ujú, Y así es como un juego de estrategia, ujú, ujú. Es como resource management, ¿no? Pero al revés. algo así. Sí. Sí, es Ujú. también interesante Y que luego, haya activos internos o externos, ¿no? Porque si aprendes a dibujar, eso es algo que existe dentro de tu cerebro. O si tienes un puesto de hamburguesas, es algo externo, pero de cierta manera son... Bueno, es como diferentes piezas al rompecabezas, ¿no? Y vas creando maquinitas más y más complejas con esas... sí. Son como piezas de Lego. Ajá. Y el chiste es que, digamos, tengas un plan estratégico. O sea, pienses, ok, voy a construir este activo de modo que pueda usar estos recursos producidos para conseguir esta otra cosa diferente. Y eso me va a permitir conseguir esta otra activo y este otro y este otro. Mm, Tener así como un plan que te permita ir más rápido. Es como, puedes ir caminando hasta, no sé, de un país a otro o lo que sea, pero te va a tomar mucho tiempo. O puedes, gastar dinero, tomar un mm, avión. ajá, puedes trabajar Ujú, ujú. y conseguir dinero y tomar un avión y resulta que eso es más rápido que simplemente caminar. Oh, eso es interesante porque cuando caminas, pues estás usando esfuerzo y tiempo, ¿no? Pero si trabajas y compras un boleto de avión, usas mucho menos esfuerzo y mucho menos tiempo, Ujú. pero es mucha más complejidad, ¿no? Entonces, no, es interesante. Y pues es eso de que, o sea, creas activos y luego los unes y creas algo más así abstracto y así como elevado que usa todas estas partes pequeñas que construiste. Y checa que cuando estás creando cuando estás creando esa complejidad y obteniendo nuevos activos, lo que estás haciendo es predecir, porque tú dices, bueno, lo que voy a hacer es que voy a aprender a escribir, luego voy a aprender a cómo escribir un libro, y después voy a publicar un libro, y después voy a obtener X activo, ¿no? A estatus de ser un escritor famoso. Pero eso en sí es una predicción, y entonces estás usando mapas y algoritmos de predicción para hacer esa predicción del metajuego que estás jugando. Y Digamos, ser un constructor es esta parte de ser líder y serotonina, ¿no? pues depende cuál es tu definición de ser un constructor. Bueno, digamos, o sea, para construir estas como estructuras más Sí. grandes. Ujú, ujú, Es parte de esto que dices, de la ujú. serotonina. Sí, sí, porque son puras prediccioncitas y en una de esas vas a intentar ser un escritor y no va a funcionar y dices, oh, mi mapa del mundo no era tan exacto, voy a modificarlo. Y entonces estás jugando el mismo juego de hacer mapitas de predicciones y prediccioncitas y usar esas predicciones para predicciones más grandes, y etcétera, etcétera, Ujú. etcétera. Ok. Damas y caballeros, Y han bueno, pasado... la última nota que tenía es que el reloj que Amatista elige tiene forma de pipa de drogas y eso. Esa gorda fodonga es exactamente idéntica a una exnovia que yo tuve, a mi primera novia, de hecho. O bueno, segunda, ¿no? Se parece, hasta usaba la Bueno, misma camiseta con el tirante de un lado y no del otro. Igualita. Súper gracioso. Una fodonga. Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades. Han pasado 1 hora y 15 minutos y este es el final del episodio 22. ¿22? creo que sí. Sí. De Stevencito. Steven y los Stevens. Unen, únanse a nosotros en el siguiente episodio.
Para que no se lo pierdan, no olviden picar suscribir inmediatamente. Píquenlo inmediatamente. Píquenlo ya. ¡Píquenlo! También déjenos un comentario. ¿Les gustan estos episodios más largos? ¿Les gustan bien largotes o les gustan más cortitos y picantes? Pónganlo en los comentarios inmediatamente para que no se nos pase. Y nos burlaremos de ustedes. Te responderé inmediatamente con otro comentario diciendo, ¿sabes qué? No me importa lo que digas. Bueno, no, sí me importa. Queremos saber sus comentarios. También, si quieren aprender a ser más carismáticos, piquen el link que está abajo y obtendrán el programa Carisma Mastery. Una serie de ejercicios que pueden hacer en la comodidad de su hogar para ejercitar su voz, su afecto facial, su lenguaje corporal y su inteligencia y graciosidad para poder ser muy carismáticos en cualquier situación, con las chicas o en una actividad social, amigos o en una actividad de negocios para que puedan hacer mucho dinero. Píquenle ya. Y aparte, pónganle la campanita para que no se pierdan el episodio. Y aparte, pongan un comentario y muchas cosas más. Nos vemos en el siguiente episodio. Charles, ¿qué les dices a los televidentes? Bye. No se olviden de morir todos los días para obtener su verdadero yo. Y aparte, hacer predicciones y fabriquitas de predicciones más complejas. Nos veremos. Ah, sí, no rechacen partes de ustedes mismos. No rechacen partes. Bien dicho. Nos veremos en el siguiente episodio. Bye. Bye.